Bueno, vamos a dar inicio entonces al segundo panel. Vamos a presentar en este caso al doctor Lorenzo Barone. El doctor es docente actualmente de la carrera de abogacía y de la especialización en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Blas Pascal. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, director del Departamento de Derecho Público, adjunto de la materia Procesal Constitucional. Bienvenido, doctor, y bueno, es todo suyo el micrófono. Bueno. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia. Quiero agradecer especialmente a los directores del curso, el profesor Guillermo Barrera Buteler y Victorino Solá, como así también a las autoridades del colegio por la predisposición que han tenido para auspiciar también esta actividad. Esta preocupación sobre las cuestiones municipales es una preocupación que tenemos todos y desde hace mucho. Sus problemáticas son muchas se han dicho hasta ahora aquí. Yo simplemente quiero en esta oportunidad señalar una o dos ideas bases, centrales y esenciales, a los fines de dejar plasmado unas pequeñas ideas al respecto de la problemática del derecho municipal y fundamentalmente de la problemática económico-financiera a la que afronta no solo el municipio, sino también la provincia y la nación. Para ello, mucho se ha dicho y se ha dicho bien respecto de las cláusulas constitucionales del artículo 75, en donde regula la organización del sistema de coparticipación federal. Supongo que en su oportunidad, en la conferencia del doctor Hernández, habrá dejado bien en claro las distintas alternativas y las razones por las cuales se llega a la conclusión que se llega a través del acuerdo que se plasma a través de esa cláusula de la coparticipación federal, que queda en alguna medida trunca porque la refiere y la delega hacia el dictado de una ley complementaria, una ley de naturaleza casi constitucional, en donde se establezcan cuáles son efectivamente esos porcentajes que le van a corresponder tanto en la distribución primaria como en la distribución secundaria. Cuando decimos distribución primaria nos referimos a la distribución entre nación y provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la secundaria, que es la que se realiza entre las distintas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Expuesto esto así, y sabiendo que nuestros legisladores no han tenido la posibilidad de dictar esa ley, de coparticipación federal, debemos asumir en este sentido, señalar dos aspectos, o mejor dicho, un par de ideas que me parecen importantes ser indicadas. En primer término, es sumamente difícil, yo les diría que prácticamente imposible, llegar a un acuerdo de distribución de ingresos en una situación de crisis. Y la Argentina, desde 1994 hasta la fecha, ha pasado por varias crisis. Pensemos en nuestra casa, pensemos en nuestra familia. En momentos de crisis económica es fácil ver cómo distribuir los ingresos entre los hijos, con la mujer, con el esposo, con los padres, con la familia, cómo está integrada esa familia. Es muy complejo. También es complejo y muy complejo a nivel federal. También es digno señalar lo siguiente. Se criticó y siempre se lo hace, y en gran medida también apoyo, de que nuestro federalismo no es tal, que estamos en una presencia de un federalismo rengo, un federalismo atenuado, y muchos dicen directamente que lo nuestro es prácticamente una situación casi de un sistema unitario. Yo les diría, muy por el contrario, yo creo que tenemos un federalismo fuerte, un federalismo serio, nada más que tenemos distintos primas acerca de los roles que le corresponde a cada uno afrontar en estos puntos. En ese sentido, quiero señalar claramente que uno de los grandes enemigos del desarrollo real del federalismo en la Argentina lo ha constituido no tanto el centralismo porteño, al cual luego de la batalla de Pavón y luego de la Constitución del 53, con su reforma del 60, y luego con todos esos presidentes del interior de la Liga de las Provincias, la Liga de Gobernadores, que impusieron presidentes de raigambre provincial, con excepción del primero que fue Mitre. Después de la Liga de Gobernadores nos dio todos presidentes nacionales, presidentes de las provincias, que generaron uno de los momentos históricos más importantes de la Argentina, con esa generación del 37, con esa generación del 80, que colocaron a la Argentina dentro de los países, de los primeros países del mundo. No nos olvidemos que en 1919, cuando se intenta crear la Liga de las Naciones, la Argentina fue invitada
a integrar el Consejo de Seguridad de lo que hoy es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, uno de los países con derecho a veto. Miren ustedes la importancia, la significación que tuvo la Argentina merced a ese vigor y a esa potencialidad que tuvo la Argentina. Luego vinieron los procesos militares. Ese es el gran enemigo que tuvo el federalismo en la Argentina. El nivel de delegación de competencias que hicieron los gobernadores militares en las provincias en favor del gobierno federal fueron tremendas, fueron grandísimas. Delegaciones que hasta el día de hoy padecemos. Uno de ellos, por ejemplo, es el Código Aduanero, el que establece los porcentajes que van a ser establecidos, los distintos aranceles de importación y exportación, todavía sigue siendo una ley del gobierno militar. Miren ustedes, estamos reglamentando el inciso 1 de la ley del artículo 75 de la Constitución Nacional, cuando establece que le corresponde al Congreso Nacional establecer el Código Aduanero y los derechos de importación y exportación. Es decir, estamos hablando de una de las tres grandes razones de las discusiones entre federales y unitarios antes de la consolidación de la organización del Estado Nacional. Es decir, cómo se repartían los ingresos por los derechos de importación y exportación. Con anterioridad eran el gobierno de Buenos Aires. Con posterioridad de la reforma del 53-60, podemos decir que le pertenecen a todos los argentinos, que le corresponden, es a través de los cuales se debe sustentar y sostener el gobierno federal. Fue a partir de determinadas crisis en donde se produjo esa merma en los derechos impositivos que eran provinciales. Los derechos impositivos, tanto los impuestos directos como los indirectos, eran provinciales. Cedimos frente a las crisis económicas y la aparición de los gobiernos militares que fueron creando que esos impuestos directos le correspondieran al Estado federal y que luego, en definitiva, fueron cercenando las potestades económicas de las provincias. Pero bueno, más allá de este pequeño flash en donde simplemente quiero poner como puntapié inicial que en la Argentina tenemos un federalismo que se tiene que hacer, que se tiene que mantener, que es necesario que desde los distintos ámbitos provinciales se lo sostenga vigorosamente. Existen elementos como efectos de carácter internacional, la globalización. Bienvenida a la globalización, tenemos que estar contentas con ella. Muchos adelantos han venido gracias a ella. El desarrollo de los derechos y de los derechos fundamentales también provienen de esa difusión que se ha dado merced a la globalización. La posibilidad de la comunicación, la posibilidad de poder comparar real y ciertamente qué pasa en otras latitudes. Frente a ello, aparece un municipio que quiere ser fuerte, un municipio al cual le otorgamos permanentemente una arista de ser el convivado inmediato entre el ciudadano y el gobierno. Yo le diría que esa inmediatez la podemos encontrar en municipios chicos, en municipios como el de Córdoba. Yo le diría que esa inmediatez no es tal. Tenemos una inmediatez mucho más intermedia, mucho más mediata, que lo que se puede planificar o plantear efectivamente en esa realidad que está mucho en la doctrina y en la teoría. Para hablar un poquito claramente acerca de los recursos, debemos comenzar con analizar el gran problema que tenemos los argentinos, que es esa dimensión primaria de distribución de competencias en materia económica financiera entre la nación y las provincias. El diseño constitucional del 75, ese acuerdo realizado en la Convención Constituyente del 94, nos ha dado una piedra angular sobre la cual empezar a caminar. Las bases establecidas a través del gobierno de la década del 90, en donde se establecieron una serie de principios y de privatizaciones y a su vez también de concesiones de servicios públicos, conformaron y constituyeron un nuevo paradigma dentro de la economía nacional. También es cierto que en ese momento se establecieron una serie de cuadros y de vinculaciones entre la nación y las provincias que hasta el día de hoy mantienen su virtualidad y vigencia. La aparición de mecanismos tales como, por ejemplo, el monotributo, y voy a dar ese ejemplo porque nos toca a nosotros, los abogados. Quienes peinamos un poquito más de canas, sabemos que antes del monotributo, los abogados no pagábamos ganancias. Sí, señores, había que pagarlo al final del juicio, con una tasa, luego de liquidar. En definitiva, quienes vivieron un poco ese proceso anterior saben
las pocas veces que hemos pagado. Lo pagábamos cuando íbamos y teníamos que retirar una orden de pago y ahí nos hacían algún tipo de descuento, pero que todo eso empezó a fortalecerse muy vigorosamente a partir del establecimiento del monotributo, lo cual nos permitió a todos los abogados estar en la legalidad fiscal. Nos permitió, a través de un mecanismo sencillo y fácil, de una erogación económica no tan significativa, poder estar en regla en nuestras tributaciones fiscales. Esa realidad que ha sido modificada fuertemente durante la década del 90 y que luego, a través de la reforma constitucional, se plasmaron algunas de esas ideas centrales, es que nos han dado un diseño de esa distribución de recursos en lo que podemos denominar, no en términos que son míos, pero si estaba bien esto, a ver, ahí está, ahí la ven mejor, sí. Bueno, esto es lo que se denomina, realizado por un profesor, un investigador en materia económica. Este no es un cuadro que me pertenece, este es un cuadro de un economista que se llama Bertea, el cual lo viene realizando desde hace muchos años. Todos los años lo reactualiza y nos muestra, y lo ha titulado de esa manera muy clara, Laberinto de la coparticipación federal. De esa manera se distribuyen los ingresos en la Argentina. Miren ustedes cómo impacta en materia de derechos o del impuesto a las ganancias. El 100% del impuesto a las ganancias se reparte, que es esa liñita que está ahí de color bordó, diría yo. El 100% ingresa a la coparticipación bruta. Después, esa coparticipación bruta se divide fundamentalmente en dos aspectos. Un 94% va a la coparticipación neta y un 6% va al ANSES. Es lo que podemos denominar, o mejor dicho, que se denomina, las llamadas asignaciones específicas. Artículo 75, inciso 3. Ese es el 75, inciso 3, la gran llave para solucionar muchos de los problemas de la coparticipación en la Argentina. Porque hablamos de distribución, de porcentajes, pero también tenemos, a través de este mecanismo de las asignaciones específicas, una detracción de los impuestos en favor de determinadas actividades, como lo ven aquí, en un porcentaje tan significativo como el 6% en favor del ANSES. Ese 94% va a la coparticipación neta. Miren ustedes su distribución posterior. En su distribución posterior, siguiendo entonces las reglas de la Ley de Coparticipación Federal vigente, se reparte un 36%, creo, porque no veo, a favor de la nación y un 57% con un porcentaje en favor de las provincias, y se le otorga un 3,5% a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este es uno de los impuestos más significativos. Miren ustedes un poquito lo que pasa también con el IVA. El IVA, el 11% del IVA, ¿a dónde va? ¿A la coparticipación bruta? No. Va a las cajas provinciales, en favor de las provincias. Y el restante 89%, ese sí va a la coparticipación bruta, que luego se reparte de la manera que les acabo de señalar a ustedes. Es decir, que la ANSES, de la contribución bruta, en donde ingresan todos los impuestos, el impuesto a la ganancia mínima presunta, los llamados impuestos internos, como si pudieran existir otros que no sean los internos, pero bueno, es un tema de nomenclatura de nuestros amigos los contadores, como el IVA, transferencias de inmuebles, etcétera, todos ellos ingresan ahí a la coparticipación bruta. ¿Qué conclusiones o qué comentarios podemos hacer de este cuadro de situaciones, bajando y vinculando en alguna medida la excelente exposición y los cuadros y los esquemas hechos por el profesor Altavilla, que nos dieron una muestra clara acerca un poco de esa distribución y cómo se reparte entre provincia y municipio los recursos?
vimos la poca participación de los municipios en ella. Pues bien, algunas de las consideraciones que tenemos que realizar son las siguientes. En primer término, lo dije recién, lo explico ahora un poquito mejor. Es necesario, en primer término, para que los municipios puedan tener una mayor fortaleza en materia tributaria, que exista una ley de coparticipación federal, que existe ese gran acuerdo nacional en materia de distribución de los recursos. ¿Que haya escollos? Hay escollos. El primer escollo, ya lo dije, es la necesidad de una situación económica de cierta estabilidad para poder discutir en serio esta cuestión. Segundo gran escollo, los privilegios que tienen determinadas, como por ejemplo el ANSES o las cajas provinciales, o distintas reparticiones, o el conurbano bonaerense, en donde hay ciertas detracciones que son realizadas a través de qué mecanismo, de las denominadas asignaciones específicas. Las asignaciones específicas son las que, utilizadas políticamente, desvían cuantiosos ingresos a las arcas del Estado Nacional a través de la vía impositiva para ser destinadas a cuestiones específicas conforme a criterios políticos determinados en determinadas circunstancias políticas que así lo establecieron. No les voy a mostrar ahora porque no les quiero poner tantos números, pero la evolución de la ley de coparticipación federal, en donde fue creciendo de un 11% que le tocó a las provincias en la primera ley de coparticipación federal a la actual del 57%, al lado de ese crecimiento tendríamos que comparar cuánto crecieron las asignaciones específicas. Es decir, nos daban más a las provincias de un 100%, pero ese 100% no era el 100% de todo, sino que era era un porcentaje del 100% de todo donde estaban también las asignaciones específicas. En otras palabras, el 100% de la recaudación es el 100% de los impuestos, pero no resulta ser que el 100% de los impuestos no se coparticipa, sino que lo que se coparticipa es la parte coparticipable con excepción de las asignaciones específicas. Ese porcentaje de las asignaciones específicas es muy significativo y el día que se toquen esas asignaciones específicas y se lo incluya en esta negociación de la coparticipación federal, vamos a obtener en definitiva la llave, la posibilidad de llevar adelante efectivamente una posible acuerdo en materia de coparticipación fiscal. Otro aspecto que quiero señalar con respecto a los municipios. Luego que se establezca este criterio, ahí sí los municipios van a poder reclamar. Porque otro concepto que también quiero señalar antes de que avance en este otro. Los recursos que reciben las provincias de coparticipación federal no son una dádiva del gobierno federal. Es lo que le corresponde a las provincias. Porque la ganancia es un impuesto provincial, es un impuesto directo. El 75 dice claramente que los impuestos directos son provinciales y que excepcionalmente podrá establecer el gobierno federal. Es excepcionalmente, lo padecemos desde 1935. Los indirectos fueron provinciales, luego de una crisis pasaron a ser concurrentes. El convencional 94 los hizo concurrentes. Es decir, que esta coparticipación que reciben las provincias no es un otorgamiento graciable, sino que es el reconocimiento de algo que les es propio. Y que por una cuestión de mejor contabilidad económica es establecido por el gobierno federal. No quiero ni pensar lo que sería la Argentina si cada provincia tuviera su sistema de ley de ganancias. No quiero ni pensarlo. Tenemos un sistema y lo aceptamos todo como que tiene que ser un sistema nacional, pero también tenemos que coparticiparlo y coparticiparlo adecuadamente. Es decir, que eso que ingresa a las provincias es un derecho propio de las provincias. Lo mismo sucede con los municipios. Los municipios son autónomos, tienen derecho de naturaleza tributaria.
que las provincias deben reconocerle. Eso no les quita a los municipios su obligación de extender la imaginación para avanzar en otros mecanismos de recaudación. Pero yo diría más que todo, en articular esa imaginación para reducir los gastos municipales. Para que los gastos municipales sean efectivamente realizados en actividades esenciales y propias del municipio. ¿Cómo se puede justificar que un municipio gaste el 50% de sus ingresos y no preste directamente de sus ingresos en pago de personal, y no preste directamente ni recolección de basura, ni servicio de agua, ni servicio de gas, que son todos provinciales y nacionales? Que tenga un servicio de educación limitado. Es decir, entonces, la redistribución de las competencias luce también como otro de los elementos esenciales a tener en cuenta a la hora de poder canalizar efectivo y realmente un sistema adecuado de distribución de ingresos entre la nación y las provincias. Creo que esto se cortó, ¿o no? ¿No? ¿Está bien? Bueno. Entonces, a manera de conclusión, ¿qué quiero dejar dicho? Primero, hace falta una ley de cooperación federal que establezca las bases de esa distribución. En segundo lugar, hace falta que los municipios ordenen su organización para, de esa manera, poder reclamar con mayor claridad todo aquello que efectivamente les corresponde. Es estas pequeñas ideas las que les quería transmitir a ustedes en esta oportunidad. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barones. Ahora le vamos a dar la participación a la doctora Norma Bonifacino, quien va a disertar sobre la agenda municipal y comunal pendiente a 32 años de la reforma de Córdoba, análisis, propuestas. La doctora Norma es magíster en Administración Pública, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, profesora titular de la Cátedra de Derecho Público Provincial y Municipal, directora de la Diplomatura de Posgrado en Derecho Municipal, asesora de municipios y comunas de la provincia de Córdoba. Bienvenida, doctora, y muchas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a la doctora, les quiero agradecer la atención y pedirles disculpas porque me tengo que retirar en función de un compromiso que tengo preestablecido y que me olvidé de decirles recién antes de terminar. Nada más, muchas gracias. Ahora sí los dejo con la doctora. Hasta luego. Bueno. Bueno, buenas tardes, por supuesto, como siempre el agradecimiento, ¿no es cierto?, a los organizadores, al doctor Cristian Altavilla, al decano de la Facultad de Derecho, al Colegio de Abogados, bueno, a todos quienes participaron en la organización de estas jornadas que, bueno, tratan justamente de un tema álgido, ¿no es cierto?, y aún pendiente de solución, como es la relación, ¿no es cierto?, entre el diseño constitucional del régimen municipal en nuestro federalismo y concretamente la autonomía económico-financiera, ¿no es cierto?, de estas instituciones. Es muy difícil en este breve lapso agotar, ¿no es cierto?, un análisis que, bueno, comprendiera podríamos decir, el derecho positivo constitucional comparado y la realidad, ¿no? Pero muy sintéticamente quisiera plantearles a ustedes algunas cuestiones que serían algo así como fortalezas y debilidades del diseño de la Constitución Nacional y específicamente de la Constitución Provincial en Córdoba, que sirvió de fuente, en definitiva, ¿no es cierto?, a la reforma del 94, en materia de régimen municipal y en este aspecto.
Bueno, si comenzamos con la Constitución Nacional, específicamente la reforma del 94, por supuesto que vamos a coincidir, y yo creería, aún sin haber podido, lamentablemente, por cuestiones laborales, ¿no es cierto?, de escuchar las disertaciones anteriores, pero estoy prácticamente segura de que todos vamos a coincidir en que en el diseño normativo de la Constitución del 94 se establece un sistema de fortalecimiento del régimen federal que involucra el fortalecimiento del régimen municipal, incluso en materia de autonomía económica financiera. Por eso el 123 de la Constitución, ¿no es cierto?, lo establece específicamente, teniendo como fuente al 180 de la Constitución de Córdoba, y el 75 de la Constitución, las atribuciones del Congreso, ¿no es cierto?, da al federalismo, específicamente en el inciso 19, ¿no es cierto?, un cariz, ¿no es cierto?, o una adjetivación, podríamos decir, del fortalecimiento del régimen federal, pero tendiente al desarrollo humano y al, podríamos decir, el equilibrio en el desarrollo, superando las desigualdades naturales de las distintas regiones. Creo que en materia de la reforma constitucional del 94, por supuesto que el leitmotiv es nuestra deuda pendiente, ¿cierto? Es decir, no existe forma de justificar, salvo por una incapacidad de cumplimiento del régimen, podríamos decir, del principio, ¿no es cierto?, de solidaridad federal, la falta o la ausencia en el dictado en la sanción de la Ley de Coparticipación Federal. Indudablemente que como decía recién, ¿no es cierto?, Lorenzo, es imprescindible un cambio en el régimen de coparticipación. Esto por varios motivos, y avanzo entonces un poco más sobre lo que dijo el profesor. Primero porque la 23.548 todos sabemos que fue un régimen transitorio dirigido, ¿no es cierto?, a regir desde el 1 de enero del 88 al 31 de diciembre del 89, que todavía está vigente, y estamos hablando de un sistema diseñado con mucha anterioridad a la reforma de la Constitución del 94, que específicamente no consagraba la autonomía municipal y cuya redacción del artículo 5 del régimen municipal, ¿no es cierto?, esas dos expresiones generaron una discusión académica de más de medio siglo respecto de la extensión y alcance del sentido de esas dos palabras, régimen municipal. Desde esa perspectiva, y teniendo en cuenta que el régimen de coparticipación de alguna manera hace que las provincias comprometan a sus propios municipios, cualquiera sea el diseño que ellas hayan hecho desde la perspectiva de la autonomía municipal en sus constituciones provinciales, limitando a las instituciones municipales y comunales en todo lo que es la autonomía económico-financiera, lo menos que podríamos decir que tendríamos como una deuda pendiente después de la reforma del 94, es que al momento de sancionarse un régimen de coparticipación que comprometa a los municipios y a las comunas, en cada provincia, se requiere el acuerdo de estas. Específicamente en el caso de Córdoba, que tenemos el 180 y sucesivos, ¿no es cierto?, que en definitiva están consagrando y sirvieron de fuente, ¿no es cierto?, a 123 en cuanto a consagrar, podríamos decir, una de las disposiciones más enfáticas respecto de la autonomía municipal en todos sus aspectos. Creo que esto también puede conducir, ¿no es cierto?, al planteo sobre hasta dónde se puede pensar, ¿no es cierto?, en la constitucionalidad de una disposición contenida en la 23.548, a partir de la cual los gobiernos provinciales, con anterioridad a la reforma del 94, comprometieron a sus propios municipios si posteriormente hubo una reforma
como en el caso de Córdoba, ¿no es cierto?, en el 87, ¿no es cierto?, que consagra un extenso alcance, por lo menos en la dimensión jurídico-constitucional positiva, ¿no es cierto?, de la autonomía económico-financiera municipal. Otra deuda pendiente, tal vez ya no en lo que es la dimensión normativa a nivel de la reforma del 94, y ahí sí una gran debilidad, la oscilante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de autonomía económico-financiera municipal. Si bien algunos, bueno, podríamos decir que después de la reforma del 94, no necesariamente se avanzó en el artículo 123 sobre la consagración de la autonomía municipal en todos sus aspectos, porque ya el fallo Rivademar había sido rotundamente más vanguardista que el propio texto del 123, vamos a decir que significa un avance importantísimo en materia, ¿no es cierto?, de autonomía, por lo menos respecto de la Constitución del 53-60. Pero bueno, lo que dijera Pedro J. Frías, ¿no es cierto?, las virtualidades centralizadoras de los poderes delegados, específicamente cláusula de prosperidad, artículo 75, inciso 18, 19, y sirven de fundamento a la Corte Suprema de Justicia para que siga manteniendo una jurisprudencia casi constante, ¿no es cierto?, con este último fallo, que es muy probable que ya lo debe haber mencionado y analizado Antonio María Hernández, ¿no es cierto?, en el último fallo de Telefónica contra Municipalidad de General Güemes, en donde, en el fallo de la mayoría, invocando el 75, inciso 13, inciso 18, delegación, ¿no es cierto?, al Congreso, las atribuciones municipales, ¿no es cierto?, en materia de imponer limitaciones en ejercicio de poder de policía a las empresas concesionarias del Estado Nacional, en particular en esta jurisprudencia que acabo de citar. Bueno, sabemos que está relacionado con las antenas, ¿no es cierto?, del servicio de telecomunicaciones, radicación, que en realidad no era radicación de antenas, sino simplemente un traslado de antenas, elevación de altura, etcétera, y que en definitiva significaba ejercicio de poder de policía municipal, ¿no es cierto?, en la Municipalidad de General Güemes, en la provincia de Salta. Esto por voto de la mayoría, un retroceso muy grande, porque acompañado de esa, podríamos decir, jurisprudencia, ¿no es cierto?, que en mi opinión no se compadece tampoco con la interpretación de la Constitución Nacional, porque, a ver, convengamos que acá hay toda una interpretación del principio de supremacía constitucional del 31, ¿no es cierto? Entonces, el artículo 31 de la Constitución Nacional no está involucrando una superioridad jerárquica ni de niveles de gobierno, ni de normas, ¿no es cierto?, emanadas de los distintos de gobiernos, unas sobre otras. Es decir, acá no hay un orden jerárquico supremo de toda ley nacional sobre toda ley provincial y sobre toda ley municipal, sino una distribución de competencias en función de las atribuciones que reparte la Constitución. Entonces, lo que es supremo es lo que dicta cada, ¿no es cierto?, orden de gobierno dentro de las competencias que le han sido asignadas. No cualquier ley nacional sobre cualquier ley provincial, ni cualquier ley nacional y provincial sobre cualquier ley municipal. Entonces, ¿por qué digo esto? Y bueno, porque es tan supremo, ¿no es cierto?, el 123, como el 75, inciso 13, ¿no es cierto?, como el 31 y como el 75, inciso 18 e inciso 19, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto?, porque cualquiera que sea abogado, ¿no es cierto?, de municipio sabe que en materia institucional y política es bastante consecuente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no así en materia, ¿no es cierto?, de autonomía económico-financiera. Vamos a la Constitución de Córdoba, porque la verdad que el tiempo es bastante, digamos,
condicionante. En la Constitución de Córdoba, que en definitiva sirvió de fuente, ¿no es cierto?, a la reforma del 94. El diseño constitucional de la institución municipal, y bueno, indudablemente que consagró específicamente una autonomía en todos sus aspectos, en el 180, como sabemos, avanzando sobre la Constitución del 23. En realidad, la Constitución cordobesa del 23 era bastante vanguardista. Se consagraba un municipio independiente de todo otro poder en ejercicio de sus funciones. Y con esos mismos términos, el segundo párrafo del 180 copia de el artículo anterior de la Constitución, ¿no es cierto?, del 23. Pero bueno, está consagrado, ¿no es cierto?, una institución en el primer párrafo del 180 con la autonomía claramente declarada, ¿no es cierto?, en todos sus aspectos, la concepción sociológica y naturalista del municipio Villa, ¿no es cierto?, el municipio ejido urbano, el municipio basado en las relaciones de vecindad. Aquí, tal vez, bueno, eso, una fortaleza, ¿no es cierto?, tal vez una debilidad, la posición, ¿no es cierto?, o la consecuencia de esa ubicación y de ese estatus jurídico constitucional del municipio con relación a